En un rincón olvidado de Arkansas, donde el polvo del camino se confunde con los sueños, una familia humilde lucha por un futuro mejor. Pero el destino es una curva cerrada en un camino de tierra. Un niño, Samuel, se queda mirando un horizonte que nunca más traerá lo que más ama. El mundo se desvanece en pérdida y preguntas sin respuesta. ¿Cómo seguir cuando todo lo que da luz se apaga? Sin embargo, en las grietas de la madera vieja, en la tenacidad de un corazón que elige amar a un herido, y en la bondad de una anciana llamada Ana, se esconde un susurro. Un susurro que dice que, incluso en la noche más oscura, no estamos verdaderamente solos. Esta es una historia sobre la huella del amor, el descubrimiento de una promesa oculta, y la lentísima, poderosa, manera en que la esperanza renace desde las raíces del dolor. La música sube ligeramente en un acorde esperanzado y luego se desvanece en el sonido del viento. El alba en Arkansas era un manto de silencio frío que envolvía la pequeña casita de madera. Mateo Flores se levantó con el primer suspiro del día, sus huesos protestando antes incluso de comenzar. A su lado, Elena ya movía las cenizas del fogón, intentando dar vida a una llama que calentara la escasa comida para llevar. El aire olía a tierra húmeda y a madera vieja. En el rincón, sobre un catre desgastado, dormía Samuel, su hijo de 6 años, envuelto en una paz que a ellos se les negaba. Mateo se acercó de puntillas. Se inclinó y depositó un beso suave, un sello de protección, en la frente sudorosa del niño. Dios te cuide, hijito, murmuró, una oración que era también un desgarro. Elena se unió, acariciando el cabello oscuro de Samuel. Pórtate bien con la abuela Ana, susurró. El niño entreabrió los ojos, pesados de sueño. ¿Ya se van?, preguntó con una voz que partía el alma. Sí, mi cielo. Volvemos en la tarde, mintió Elena con una sonrisa que le temblaba en los labios. Afuera, el estrépito metálico de la camioneta destartalada rompió el silencio. Era la hora. Con un último vistazo al corazón de su mundo, salieron, cerrando la puerta de madera con un crujido suave que para Samuel sonó a portazo del universo. Trabajarían en el algodón, bajo un sol despiadado, doblados como juncos, sostenidos solo por la imagen del niño y la promesa tácita de un mañana menos gris para él. Era una rutina grabada en el cansancio, pero esa mañana, sin saberlo, cada gesto tenía la cualidad de una despedida lenta y perfecta. En la casa de Ana, el tiempo fluía con la lentitud de la miel espesa. La anciana recibió a Samuel con sus brazos huesudos y un cariño tan grande como su pobreza. A ver, dormilón, el pan no se va a comer solo, le dijo, y el niño sonrió, medio despierto. La jornada transcurría entre juegos sencillos en el patio de tierra, historias de otros tiempos contadas por Ana, y la mirada constante de Samuel hacia la ventana, esperando la caída del sol. Para él, el mundo estaba dividido en dos mitades perfectas, el tiempo de espera y el momento mágico en que la camioneta polvorienta aparecía al final del camino, trayendo en su vientre de chatarra a sus dos pilares. Ana lo observaba con una ternura punzante, sabiendo que la inocencia de esa espera era un frágil cristal. Mientras, en los campos, Mateo y Elena compartían un trozo de pan, sus miradas encontrándose en un acuerdo silencioso. Por él, decía ella, y Mateo asentía, apretando su mano sucia y callosa. El sudor les dibujaba caminos en la espalda, pero en sus ojos brillaba una luz obstinada. Samuel, ayudando a Ana a regar unas tristes matas de tomate, preguntó, «Abuela, mis papás son los más fuertes del mundo». Ana enmudeció un segundo, mirando el horizonte donde el sol empezaba a sangrar. «Son los más trabajadores, hijito. Y te quieren más que a la luz del día». Pero una sombra, fina como una hebra de telaraña, se cruzó por su corazón de anciana. Un presentimiento sin forma que atribuyó al cansancio. Esa tarde, el ritual cambió. El sol se hundió tras los árboles, pintando el cielo de naranja y púrpura, y el camino permaneció vacío. Vacío de una manera distinta, ominosa. Samuel, plantado en el umbral, comenzó a mover el pie con un ritmo nervioso. «Se están demorando», murmuró. Ana, dentro, dejó de remover la sopa. El silencio era demasiado denso,
Faltaba el lejano rumor del motor. Un nudo de hielo se le formó en el estómago. De pronto, pasos apresurados, desordenados, se acercaron. Era la vecina, la señora Ruiz, con el rostro descompuesto y los ojos como platos. Doña Ana jadeó, apoyándose en la puerta. La camioneta del algodón, se salió del camino en la curva del barranco. El mundo de Ana se detuvo. El aire le faltó. ¿Y Mateo y Elena?, preguntó, y su voz sonó a centenares de kilómetros de distancia. La mirada de la señora Ruiz, llena de un pánico compasivo, fue la respuesta. Bajó la cabeza. No, no hay sobrevivientes en ese camión. Ana sintió que el suelo se abría. Un zumbido llenó sus oídos. Desde la puerta, la vocecita de Samuel, una daga de cristal, atravesó la tragedia. Abuelita, ya viene la camioneta. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas ahogadas, de vecinos que venían a dejar un platillo de comida y una mirada de lástima, y de un niño confundido que vagaba por la casa como un fantasma. Ana no tuvo el valor, ni el corazón destrozado, para llevar a Samuel al velorio. Él preguntaba, con una insistencia que era tortura, ¿y mis papás? ¿Por qué no vienen? Ana tejía una red de mentiras piadosas. Trabajan mucho, hijito, duermen en el granero para no despertarte. Pero Samuel no era tonto. El vacío era palpable, un frío que se colaba por las rendijas. Una noche, Samuel la encontró llorando en silencio, las lágrimas surcando sus arrugas profundas. Se acercó y, sin decir palabra, le ofreció una hoja de menta que había arrancado del patio. Toma, abuela. A ti te gusta. En ese gesto pequeño, en esa bondad instintiva en medio de su propio desconcierto, Ana encontró una fuerza que no sabía que le quedaba. Tomó la hoja y la apretó contra su pecho. Supo entonces que, aunque el mundo se hubiera acabado, ella tenía que ser el nuevo mundo para aquel niño. Pero la carga era inmensa. ¿Cómo sostenerlo? ¿Con qué? Una noche, mirando a Samuel dormir, susurró al vacío, ayúdame, Dios mío. No me dejes sola en esto. Dame fuerza para ser su escudo, la mentira no podía ser eterna. Los murmullos del pueblo llegaban a oídos de Samuel en retazos, accidente, pobrecitos, huérfano. Una tarde, después de que un niño del vecindario le dijera, ya no tienes papás, tu abuela te miente, Samuel se plantó frente a Ana, con los puños apretados y el pecho agitado. Dime la verdad. Ana, vieja y cansada, sintió que era el momento. Con las manos temblorosas, lo guió a la mesa. La luz de un candil jugaba en sus rostros. Samuel, hijito de mi alma, comenzó, y su voz se quebró. Le tomó ambas manos, pequeñas y frías. Tu papá y tu mamá tuvieron un accidente. Un accidente muy grave. Ya no van a poder volver. Se fueron con Dios. Hubo un silencio de ecos infinitos. Samuel la miró, sin comprender, y luego, como si la comprensión fuera un rayo que le quemara por dentro, su rostro se descompuso. No lloró al instante. Se desprendió de las manos de Ana como si la hubiera quemado. No es verdad. Tú eres mala, balbuceó, retrocediendo. Luego, un grito desgarrado, animal, brotó de su garganta y salió corriendo a su cuarto. Ana lo escuchó sollozar, golpear el colchón, gritar, quiero a mi mamá. Se quedó sentada, derrotada, sintiendo que había matado su mundo por segunda vez. Pero ahora, al menos, el dolor estaba a la intemperie, y podía empezar, tal vez, a sanar la vida, a regañadientes, siguió. Samuel, un niño convertido en un muchacho callado y serio, dejó de llorar a gritos para llorar por dentro. Aprendió a ayudar. Traía agua del pozo para Ana, cortaba leña para los vecinos a cambio de un poco de maíz o unos huevos. Cada centavo que ganaba lo entregaba a la anciana. Para ti, abuela. Él era sus manos, y ella, su memoria y su guía. Le enseñó a leer con un viejo periódico, le hablaba de la honradez, del valor del trabajo.
Pero los años pesaban sobre Ana. Una mañana de invierno, Samuel la encontró en el suelo, incapaz de levantarse. Un dolor agudo en sus caderas la tenía postrada. El pánico lo inundó. La cargó hasta la cama, la arropó, y por primera vez, cocinó él solo una sopa aguada. La dependencia se invirtió. Él la cuidaba, la alimentaba, le leía. Una noche, ella lo llamó. Samuel, en el baúl hay una bolsita de tela. Tráemela. Dentro, había unas pocas monedas de plata, los ahorros de toda su vida. Guárdalas. Para cuando yo no esté. Para tu futuro. Él se negó, pero ella insistió con una fuerza inusual. Es mi voluntad. Prométeme que las usarás para crecer. Él prometió, con un nudo en la garganta, sintiendo que esa bolsita era el peso de todo el amor que le quedaba en el mundo. La primavera siguiente, Ana no vio florecer los geranios. Una mañana tranquila, mientras Samuel salía temprano a cortar pasto para los animales de un vecino, ella simplemente dejó de respirar. Se fue en sueños, con una leve sonrisa en los labios, como si al final hubiera encontrado paz. Samuel volvió al mediodía y encontró la casa en un silencio distinto. No era el silencio de la espera, sino el silencio del final. La llamó, y al no obtener respuesta, un escalofrío mortal lo recorrió. La encontró en su mecedora, como dormida. Al tocarla, el frío de su piel le dio la noticia. Esta vez no gritó. Un sollozo seco, profundo, le sacudió el cuerpo mientras se arrodillaba a su lado y apoyaba la cabeza en su regazo, por última vez. No, por favor, no me dejes solo otra vez. Los vecinos lo ayudaron a enterrarla junto a sus padres, en un rincón del pequeño camposanto. Después, el líder de la comunidad le entregó un papel amarillento, el testamento de Ana, firmado con su temblorosa letra, dejándole en herencia la casita y el pequeño terreno. Era todo lo que tenía, y ahora era todo lo que él tenía. Samuel se quedó solo, verdaderamente solo, en medio de 4 paredes que guardaban ecos de todas sus pérdidas. La soledad era un animal que gruñía en la oscuridad. Samuel pasó días en un estupor, apenas comiendo, mirando el vacío. Hasta que una mañana, la rabia y la desesperación lo empujaron a moverse. No podía rendirse. Ana no lo habría querido. Decidió arreglar la casa, que se caía a pedazos. Empezó por la pared más débil del dormitorio. Con esfuerzo, arrancó una tabla podrida. Detrás, había otra tabla, más pequeña, que parecía estar allí sin motivo. La curiosidad lo venció. La retiró. Y allí, en un hueco oscuro, encontró una caja de madera tosca, cubierta de telarañas y polvo. El corazón le latió con fuerza. La sacó con cuidado. Dentro de la caja, una lata de galletas oxidada. Con manos temblorosas, la abrió. Un brillo tenue lo cegó. Monedas. Muchas monedas. De plata, de cobre, algunas incluso de oro. No era una fortuna de rey, pero era más dinero del que había visto en su vida. Y en el fondo, un papel doblado. Lo abrió. Era la letra firme y trabajada de su padre, para nuestro Samuel. Cada centavo es un día que pensamos en ti. Para tu escuela, para tu futuro. Con todo nuestro amor, papá y mamá. Samuel se desplomó de rodillas frente al hueco en la pared, apretando la lata contra su pecho, un torrente de llanto silencioso y liberador lavando años de dolor. No estaba solo. No estaba solo. Nunca lo había estado. El descubrimiento no fue un cheque en blanco para la fiesta, sino una semilla de responsabilidad sagrada. Samuel recordó las palabras de Ana, para crecer. Honraría a sus padres y a su abuela honrando ese sacrificio. No gastó una moneda en tonterías. Con una parte, compró herramientas buenas. Con otra, 2 cerdas preñadas y unas gallinas. Con el resto, y el dinero que siguió ganando con trabajos duros, compró un pequeño lote de tierra colindante. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba después del ocaso. Plantó maíz, frijoles.
Cuidó a los animales como si fueran la familia que le quedaba. La granja, lenta, tercamente, comenzó a dar frutos. Los vecinos, que antes lo miraban con lástima, ahora lo miraban con admiración y respeto. El muchacho Flores tiene mano para la tierra y cabeza para los negocios, decían. Samuel, sin embargo, nunca se olvidó de la ayuda recibida. Siempre que podía, dejaba un saco de maíz en la puerta de una familia necesitada, o ayudaba a un anciano a reparar su cerca. La riqueza, para él, no era lo que acumulaba, sino lo que podía devolver. Años después, el muchacho triste se había convertido en un hombre de espalda ancha y mirada serena. Su pequeña parcela era ahora una granja próspera, una de las más respetadas del condado. Un día de otoño, de pie en la loma que dominaba sus tierras, con el viento acariciando los cultivos dorados, miró hacia el pequeño cementerio a lo lejos. Sintió una paz profunda, no exenta de la sombra del dolor, pero una paz al fin. Entonces vio a un grupo de jóvenes del pueblo, hijos de jornaleros, pasando por el camino, buscando trabajo temporal. Una idea, clara y poderosa, brotó en él. Al día siguiente, fue al pueblo y ofreció trabajo estable en su granja a 3 de esas familias. No por lástima, sino porque eran buenos trabajadores y necesitaban una oportunidad, como él la necesitó una vez. Al firmar el primer contrato, vio en los ojos del hombre, un padre de familia, la misma mezcla de esperanza y temor que debió de haber en los ojos de Mateo y Elena. En ese momento, Samuel lo entendió todo. El viaje no había sido un castigo, ni un abandono. Había sido un camino tortuoso para llevarlo exactamente aquí, a un lugar desde donde podía ser, para otros, el refugio que Ana había sido para él, la oportunidad que sus padres soñaron. La promesa oculta no era solo la lata de monedas, era la cadena de amor que, incluso a través de la muerte, nunca se había roto. Su vida era la prueba, de las cenizas más frías, puede brotar el bosque más verde. El camino de Samuel nos recuerda que las mayores fortalezas a menudo se forjan en los hornos del dolor más profundo. Su historia no ha terminado, el eco de su legado sigue resonando en cada semilla plantada y en cada mano tendida. Si esta travesía de pérdida, descubrimiento y redención ha tocado tu corazón, hay mucho más por escuchar. Permanece atento al siguiente capítulo de vida que compartiremos contigo. Tu atención es el suelo fértil donde estas historias echan raíces.